Hola, muy buenas tardes. Saludamos a todos los cibernautas que a esta hora se conectan con nosotros desde nuestras redes sociales, en nuestra página Fabián Alejandro Hernández y por supuesto a través de Prensa Huilense, nuestra plataforma digital informativa. Tenemos un invitado muy especial el día de hoy, excongresista del departamento, un joven profesional que ha sido exitoso en la política y que hoy pues trabaja al lado de una de las campañas presidenciales. Quiero saludar de manera muy especial al doctor Jaime Felipe Lozada. Doctor Felipe, muchísimas gracias, muy amable por aceptar nuestra invitación. Gracias, apreciado Fabián, un placer estar a esta hora con usted y un saludo muy especial a todos los amigos de Prensa Huilense. Está con los tenis embarrados, ¿no? Oiga, hermano, sí, qué pena. Acabo de llegar de recorrer la zona rural del municipio de Aipe y estuve caminando unas veredas y como puede ver traigo los tenis sucios. Mil excusas. Bueno, doctor, usted está muy activo en las redes sociales, moviéndose por un lado, por el otro. Nos ha llamado poderosamente la atención ese ejercicio que usted viene haciendo de redescubrirse políticamente en el departamento, mantenerse con vigencia, acompañando una campaña presidencial, la campaña de Abelardo de la Espriella. ¿Cómo le ha ido en esa tarea? Fabián, muy bien, muy bien. Usted sabe, Fabián, porque en repetidas ocasiones lo hemos hablado, yo disfruto mucho de recorrer el departamento, disfruto mucho de saludar y de escuchar a mis paisanos, de conocer de primera mano las problemáticas que tenemos, que son muchas y muy hondas. Y en esta contienda, como bien usted dice, electoral, la que se avecina de cara a la elección presidencial del próximo 31 de mayo, ya a pocos días de los comicios electorales, pues estamos recorriendo el departamento, visitando las comunidades, escuchándolas y llevando las propuestas del Tigre Abelardo de la Espriella en materia de seguridad, de fortalecimiento del sector agropecuario, de crecimiento económico, de educación, de salud y en muchos otros aspectos que considero que son muy importantes para el pueblo colombiano y el huilense. Así que estoy muy contento de recorrer la región, de sentir el fervor que hay por la campaña y por supuesto especialmente de escuchar y de atender a las comunidades de todo el departamento. Óigame, esta es una pregunta capciosa. La que quiera. Usted sabe que yo respondo todo. ¿Por qué de la Espriella y no Palomo? Fácil, Fabián, porque de la Espriella representa el orden, la autoridad y la seguridad, que son, usted lo sabe, para mí principios fundamentales para lograr el crecimiento económico y la reactivación económica del país de manera mucho más clara y contundente. Porque me identifico mucho más, no solo en lo ideológico y en lo político, con el doctor de la Espriella, sino también porque creo firmemente que es la mejor opción para gobernar al país a partir del próximo 7 de agosto y durante los próximos 4 años. Pero también, además de eso, estimado Fabián, porque no me equivoco cuando afirmo que el doctor Abelardo de la Espriella acertó y de qué manera con la designación de su fórmula vicepresidencial del doctor José Manuel Restrepo, un académico, un hombre que conoce como pocos el Estado, que conoce la economía nacional de manera extraordinaria y que tiene muy claro cuáles son las tareas que tendrá que emprender para generar el desarrollo económico del país. Esta fórmula vicepresidencial se compenetra ideológica, políticamente, a la perfección con el candidato, con el Tigre. Cosa distinta lo veo yo en la campaña de la doctora Paloma, a quien respeto, por supuesto. Pero para resumirle la respuesta, estimado Fabián, me identifico a plenitud con la candidatura del Tigre Abelardo de la Espriella y por sobre todo con las propuestas que tiene para el pueblo colombiano. Sí, yo a usted lo respeto como político y como pensador, porque usted es una persona que tiene unos pensamientos bastante interesantes, a pesar de que tenemos diferencias ideológicas profundas, hemos hablado muchísimas veces. Pero eso no solo es respetable, sino que es necesario, además. Y voy a ser franco con usted. Por favor. Cuando yo supe que usted iba a estar con Abelardo de la Espriella, pues yo me rascaba la cabeza, ¿sí? Decía, pero ¿por qué el doctor Jaime Felipe Lozada con de la Espriella? Cuando en mi concepto muy personal, y lo digo también como periodista, pues hay unas diferencias intelectuales muy evidentes entre Paloma Valencia y él. En mi concepto y en lo que hemos visto en esta campaña,
pues las propuestas de Paloma Valencia y la forma como ella la plantea es muy distinto a Abelardo de la Espriella. Pero ¿cuáles son mejores según Mi concepto las lo de Paloma. Fíjese que yo, y eso es la democracia, Fabián, pensar distinto, opinar distinto, votar pero por supuesto de manera distinta. Y usted lo dice, usted y yo hemos tenido conversaciones muy largas, políticas, filosóficas e ideológicas, sí. Y pensamos distinto y nos entendemos en medio de las diferencias muy bien y con respeto. Fíjese que yo respeto mucho a la doctora Paloma. Me parece una mujer valiente, una mujer valerosa, una mujer inteligente, una mujer preparada. Y creo que muchas de sus propuestas están bien encaminadas. Pero difiero con usted cuando afirma que interpreta mejor la doctora Paloma muchas de esas propuestas en beneficio del pueblo colombiano que Abelardo de la Espriella. No en vano, apreciado Fabián, las encuestas reflejan de eso cosa distinta. Sí. Y no pretendo con esto decir que ya se ganó la elección, no, ni mucho menos. Pero fíjese que las propuestas del doctor Abelardo de la Espriella en materia de orden, de autoridad, de seguridad, de fortalecimiento del campo, de crecimiento económico, de reactivación de renglones vitales para la economía nacional como la construcción, el minero energético, el de hidrocarburos, la estabilización que ha llamado él en los primeros 90 días a tener con recursos importantes del sistema de salud y muchos más, han calado en el pueblo colombiano. Hoy hay dos candidatos, estimado Fabián, que no solo tienen fervor popular, sino que han logrado transmitir de mejor manera o de manera más adecuada sus propuestas. Y no es porque lo diga Jaime Felipe Lozada, es porque se siente en la calle. Es cierto. Y así lo reflejan las encuestas. Y esos dos candidatos, estimado Fabián, son el doctor Cepeda, que representa un extremo, y el doctor de la Espriella, con dos visiones de país distintos. Correcto. Con dos visiones políticos, culturales, económicos y sociales dispares. Pero son los dos candidatos, gústeles o no aceptarlo a mis paisanos y a los colombianos que tienen otras preferencias electorales, que respeto, por supuesto, los que han sabido representar esas propuestas. Entonces difiero cuando se dice que son mejores las propuestas de la doctora Paloma. Hay cierto nivel de indignación en sectores de opinión por una frase que él ha usado en algunas ocasiones y es: voy a destripar al opositor o voy a destripar. ¿Usted comparte eso de destripar? No. Usted ha hablado con él de ese término que usó. ¿Qué dice él de eso? Fabián, mire, lo primero es que él ha dado una explicación semántica de su frase. Lo segundo es que la frase fue sacada de contexto y lo ha repetido en diferentes entrevistas y ocasiones. Y lo tercero, que inclusive creo yo es lo más importante, debí empezar por ahí, es que ha pedido excusas. El doctor de la Espriella ha pedido excusas porque la frase sacada de contexto y sin entenderse como se debe entender, pues generó y sigue generando malestar. No, Fabián, la izquierda no se debe estripar. A la izquierda se le debe derrotar en las urnas. En democracia, estimado Fabián, los conflictos políticos y las diferencias ideológicas se dirimen en las urnas. Y afortunadamente en Colombia aún tenemos democracia, que hay que cuidarla. Algunos dirán tenemos democracia imperfecta. Puede ser, pero democracia al fin y al cabo. Esto no es Nicaragua, ni Venezuela, ni Cuba, en donde el régimen de turno dice que solo puede haber un candidato, el candidato de su preferencia y de su elección, y que no puede haber expresiones políticas distintas. Y los que se atrevan a tener diferentes candidatos distintos al del régimen van presos. No, en Colombia podemos, fíjese, elegir un presidente, como lo vamos a elegir el próximo 31 de mayo y si hay segunda vuelta el 21 de junio, tan dispares y tan distintos como el doctor Cepeda y el doctor de la Espriella. Sí, hay democracia. Entonces, la izquierda es una expresión política que debe ser respetada
que debe ser valorada y en mi caso particular, que pienso distinto a ellos, que debe ser enfrentada con argumentos, con decisión, con determinación y con ardentía en el proceso democrático y político. Pero la izquierda, debo decirlo, Fabián, como la derecha y los partidos que giren en torno a estas ideologías, le hacen bien al proceso democrático, nutren y fortalecen la democracia. Y eso lo reconoce Abelardo, eso lo reconozco yo, y a veces algunos creen que por pensar distinto y por tener posiciones tan claras como las mías o las de él, sí, queremos desafortunadamente desaparecer o estripar a un sector político tan importante como la izquierda democrática en Colombia. Bueno, una de las banderas de lucha contra la izquierda de ustedes, los que están en el otro sector político, plantea que si gana Cepeda nos vamos a volver como Venezuela o como Cuba. Ustedes lo dicen en sus discursos. ¿Realmente usted cree que nos vamos a volver así? Mire, Fabián, algunos amigos me dicen a mí que eso era cuento de Gustavo Petro. Permítame hablar del gobierno Tranquilo. Actual. Cuando se decía en su momento que Petro quería llevarnos rumbo a un modelo similar al de Venezuela, especialmente porque el de Cuba tiene algunas similitudes, pero es distinto, empezando porque usted recordará que Fidel Castro en el año 59 se tomó el poder por las armas. En Venezuela, Hugo Chávez llegó a través de elecciones legítimas. Sí, vía democrática, correcto. Vía democrática en el año 98 y tomó posesión en el año 99. Entonces, digamos, nuestro modelo, ese eventual modelo se asemejaría más al venezolano. ¿Qué es lo que pasa, Fabián? El gobierno del doctor Gustavo Petro trató de hacerlo. Cosa distinta es que las instituciones no se lo permitieron. Cosa distinta es que el Congreso de la República, que es una institución fuerte en nuestra democracia, le impidió muchas de las reformas que él pretendía implementar. Pero cosa distinta y en especial es que la justicia le impidió llevar algunas de las reformas que él trató de implementar. Fíjese usted el tema del llamado a la Asamblea Nacional Constituyente. El tema del llamado a la Asamblea Nacional Constituyente, y esto yo lo debatía en algunas emisoras con algunos delegados o voceros de la campaña del doctor Cepeda en días anteriores, no solo es peligrosa para Colombia, sino que el día de mañana, estimado Fabián, puede dar al traste con el modelo democrático que tenemos en el país. Porque lo que no puede ser es que el Congreso sea bueno cuando nos aprueba nuestras reformas, hablo del gobierno actual, pero sea malo cuando se opone a muchas de las reformas que nosotros implementamos. Es el Congreso de la República el llamado a dirimir los problemas sociales y a aprobar o a no aprobar las reformas presentadas por los gobiernos. Y en Colombia tenemos una separación de poderes establecida en la Constitución del 91. Entonces, para terminar la pregunta, Fabián, a mí me asusta mucho que en un eventual gobierno del doctor Iván Cepeda no solo se trate de llevar a cabo la Asamblea Nacional Constituyente, limitando los poderes, coartando libertades y ejerciendo un poder autoritario para perpetuarse en el poder, sino que me da mucho miedo otros muchos aspectos que creo que ahora vamos a conversar. De eso vamos a hablar, pero cuando uno revisa la historia de las decisiones políticas del Congreso, históricamente el Congreso ha sido gobernista. El presidente que ha llegado le han apoyado casi la mayoría de las iniciativas legislativas. Se generan consensos dentro del Congreso para lograr este gobierno no aprobar eso. iniciativas. O sea, aquí hubo una oposición a ultranza. Es decir, que si de un lado se plantean las cosas, esas sí son buenas, pero si se plantean del otro no son buenas. Pero Fabián, miren, gran parte el que el gobierno del doctor Petro no haya podido en el Congreso llevar a cabo la aprobación de algunas de sus reformas se debe a que no tendió puentes, a que no generó consensos. No hizo acuerdos. A que no hizo acuerdos. Y hablo de acuerdos no por debajo de la mesa y corruptos y demás, y en fin, no, acuerdos políticos. Fabián, ha habido en la historia reciente de Colombia muy pocos presidentes que llegan a ocupar el solio de Bolívar con mayorías absolutas en el Congreso.
Sí, cuando usted lo mira... Cuando llegan los gobiernos, los presidentes empiezan a tender puentes coaliciones con partidos afines o inclusive con partidos distintos política e ideológicamente para lograr consensos y lograr aprobar sus reformas. Sí, hacer coaliciones, conversar sobre puntos estructurales de los proyectos o de las iniciativas legislativas para que esos partidos sean partícipes de las mismas y puedan opinar en la redacción del documento y posible aprobación, poder decir estoy de acuerdo con esto, cambiemos esto, es decir, poder dialogar y construir consensos. ¿Qué ha pasado con el gobierno del doctor Gustavo Petro? Que desde que llegó, sacando la espada de Bolívar, hasta que ahora termina su periodo, se ha encargado en estos 3 años y medio, casi 4, estimado Fabián, a polarizar, a dividir, a generar el conflicto no solo con el Congreso, que eso a la gente normalmente le gusta, sino con las demás ramas del poder público, a dividir al pueblo colombiano. Y cuando usted, voy a utilizar una expresión para los que nos gusta el fútbol, y cuando usted entra al partido con los taches arriba, pues es muy probable que el otro jugador reaccione de igual manera. Ponga los taches. Claro, ¿y eso qué va a generar, Fabián? Pugnacidad, polarización, conflicto, división, y va a empezar a apartar las posiciones políticas y se van a volver muy radicales. Para después lograr consensos va a ser muy difícil. Oiga, doctor, este es un país muy desigual. Mucho. Y usted lo sabe. El rico cada vez es más rico y el pobre ha sido todas las veces más pobre. Incluso ya casi aquí en este país no se puede hablar ni siquiera de clase media. Uh-huh. Estos planteamientos de las reformas de alguna manera lo que buscaban era que el rico siguiera siendo rico, pero que un poquito de esa riqueza le ayudáramos al pobre para que saliera de esa pobreza. ¿Usted no cree que eso era una buena idea? Fabián, por supuesto. Por supuesto. Mire, yo siempre he insistido, Fabián, en que la riqueza se debe distribuir de la mejor manera. Uh-huh. Los países, Fabián, que lograron un salto cualitativo en desarrollo, en competitividad, en progreso, en bienestar para su gente, que son modelos de bienestar para su gente, lograron entender, entre otras muchas cosas, 2 temas fundamentales, Fabián. Uno, la importancia de la educación, la ciencia y la tecnología, que además, permítame hacer ahí un paréntesis, este gobierno disminuyó casi que en su totalidad. Fíjese usted la inversión del Ministerio de Ciencia y Tecnología en el gobierno del doctor Gustavo Petro. Y 2, Fabián, que lograron crear una gran clase media que permite el crecimiento económico. Así lo logró Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Quien logró fundamentar o hacer de Estados Unidos lo que fue después de la Segunda Guerra, bueno, aprovechando que Europa venía devastada por la guerra, fue la gran clase media americana. Claro que en Colombia las desigualdades y las brechas sociales tenemos que cerrarlas. En eso, digamos que todos, independientemente de la ideología que profesemos o el partido en el que militemos, estamos de acuerdo. El gran tema es cómo lo vamos a hacer. Uh-huh. Entonces hay 2 visiones. Una, generando subsidios, creando un modelo económico asistencialista como el venezolano, y ahí sí no hay plata, diría mi papá, que en paz descanse, que aguante, ni renta que aguante, porque en algún momento se va a tener que llegar a niveles de hiperinflación y a pobreza extrema. O el otro, que es uno en el que yo creo, es generando riqueza, dándole seguridad jurídica, física al empresario para que pueda invertir y pueda generar la riqueza que la sociedad necesita, y que gran parte de esa riqueza, claro, le quede al gran empresario, pero también indefectiblemente le llegue al colombiano más necesitado y más vulnerable. Y que el Estado, que tiene que ser un árbitro que brinde las condiciones de inversión, de progreso, de desarrollo y de competitividad, pues sea precisamente ese árbitro que dé las herramientas suficientes y necesarias para que esa generación de riqueza se pueda dar. Y mire, ayer un periodista en el municipio de La Plata, de izquierda, me decía: doctor, pero a usted no le gusta nada del gobierno del doctor Gustavo Petro. Le dije: no, sí. Yo le iba a preguntar sobre eso. Sí me gusta algo. Y esto tiene que ver, ¿por qué lo digo? Con la pregunta que usted me acaba de hacer, Fabián. Gran parte de la pobreza y la inequidad de Colombia, no de ahora, sino de décadas,
Es más, me atrevo a decir desde nuestra fundación como nación hace 200 años, y gran parte de la conflictividad colombiana, del pueblo colombiano, la guerra, ha sido la falta de tierra a nuestros campesinos, la falta de tenencia de la tierra a nuestros campesinos. Y una de las propuestas o de los programas o políticas que me han gustado del gobierno Petro es tratar de implementar el primer punto en el acuerdo con las FARC, en el proceso de paz con la guerrilla de las FARC, que es la reforma rural integral, la reforma agraria, que trató de hacer en el año 66 hasta que terminó su periodo en el 70 el doctor Carlos Lleras Restrepo, abuelo del doctor Germán Vargas Lleras, que desafortunadamente acaba de fallecer, pero que no se ha logrado en su totalidad y como debería de hacerse. El gobierno Petro tuvo buenas intenciones. Creo que ha logrado avances significativos, pero hay que profundizarla mucho más, Fabián, sin corrupción, sin vender los predios a precios o a comprarlos a precios exorbitantes. Entonces, si logramos hacer eso, entregarle tierra a nuestros campesinos, pero con asistencia técnica, con crédito blando, con vías terciarias, con proyectos productivos para que puedan cultivarla, porque no es solo entregarla por entregarla, vamos a lograr un país al cabo de algunos años mucho más justo, mucho más equitativo, y lograremos cerrar gran parte de la brecha social y económica que usted está diciendo que es tan amplia en el país. Perfecto. Yo quiero, está muy bien esa respuesta que usted me ha dado, pero yo quiero ahora entrar en un tema en el que creo que vamos a tener usted y yo algún grado de controversia, y tiene que ver con la seguridad. Que esa es una bandera suya. Cada vez que pasa una situación, yo estoy muy pendiente porque digo, vamos a ver qué va a decir Jaime Felipe Lozada. Creo que es el primero que sale, y el diputado conservador Omar Alexis. Son los que apenas ocurre algo, vamos a ver qué pasa. Yo he sido periodista muchos años, judicial, me he movido, me tocó cubrir el secuestro de su papá, la liberación de ustedes, usted mejor que nadie sabe eso. Lo sé. Y en el ejercicio de esta profesión, pues, cuando yo hago una evaluación de los años, los hechos de violencia que se presentaban en otras épocas son mucho menos hoy que antes, pero sin embargo los magnificamos más. ¿Qué percepción tiene usted de eso? Fabián, mire, yo inicio respondiéndole esta pregunta con lo siguiente. Yo creo que no existe mayor libertad que la seguridad. Este es un debate filosófico, más que político, es un debate filosófico no de ahora. Era un debate filosófico que se daba en la antigua Grecia y hace muchos años. ¿Y por qué digo que creo que no hay mayor libertad que la seguridad? Porque la persona del común que nos está viendo, joven, mujer, empresario, comerciante, agricultor, transportador, lo que sea, se va a sentir libre si se siente seguro. Sale de su casa, de su negocio, de su comercio, está en su finca sintiéndose libre si siente que hay seguridad. Sí, sin seguridad no hay nada, es como lo plantean ustedes. Y sin seguridad no hay nada. A algunas personas les duele, Fabián, que yo lo diga, pero sin seguridad no hay nada. ¿Cómo va a haber seguridad? ¿Cómo va a haber crecimiento económico sin seguridad? Y para que haya seguridad, ¿cómo va a haber fortalecimiento armas, del sector agropecuario soldados sin seguridad? No, ya voy para allá. ¿Cómo va a haber reactivación económica real y verdadera y sostenida en el tiempo sin seguridad? Es prácticamente imposible. Entonces, claro, cuando hay una noticia de inseguridad, yo salgo inmediatamente a analizarla y a exigir, obviamente, mayor seguridad, más resultados, además porque es una obligación de la fuerza pública. ¿Cómo logramos generar unas condiciones de seguridad en la sociedad? Cuando se estudia la defensa y la seguridad nacional, yo soy maestrante en defensa y seguridad nacional, a veces creemos equivocadamente que es solo la fuerza coercitiva de la fuerza pública, creo que ahí vamos a coincidir. Entonces es mayor presencia del ejército, más pie de fuerza, más policía, pie de fuerza, batallones, más capacidad operativa, más batallones de alta montaña, más brigadas móviles, más tecnología, en fin. Eso es vital, especialmente para recuperar el territorio, que es lo que debemos hacer hoy, y ya me refiero, si me lo permite, a eso. Pero para que exista seguridad en su conjunto, o los índices de seguridad disminuyan considerablemente, necesaria e indefectiblemente, estimado Fabián,
tiene que haber, además de la fuerza coercitiva de la fuerza pública, tiene que haber inversión social. Sí, políticas sociales. Tiene que llegar la oferta social institucional del Estado a esas regiones especialmente abandonadas, olvidadas, como se conoce hoy, a la Colombia profunda. Más presencia del Estado no significa únicamente más presencia de la fuerza pública. Significa presencia de la fuerza pública y significa presencia de la oferta institucional, especialmente en condiciones laborales y oportunidades para los jóvenes, que son la carne de cañón y el caldo de cultivo de los grupos al margen de la ley. Ahora bien, ¿qué está pasando hoy en el país? Y en esto de pronto los dos vamos a tener algo de controversia. Lo que está pasando hoy en el país, Fabián, y así lo reflejan las cifras, en Colombia y en el Huila, ayer estuve en La Plata, en Tesalia, en Paicol, es que a nuestra región regresaron delitos que en los últimos años habían disminuido, o bien se incrementaron delitos que están afectando enormemente a la población colombiana. Con esto no quiero decir que antes no había. Pues a mi padre lo asesinaron en la vía 45, en la ruta 45 en el gobierno de Álvaro Uribe. ¿Había? Claro. A mí me secuestraron en Neiva en el gobierno Pastrana. ¿Había? Por supuesto. Y así podríamos durar aquí en esta entrevista 3 días mencionando hechos delictivos en nuestra región en los últimos 20, 30 años. Había delitos. ¿Qué es lo que pasa hoy? Que la paz total del gobierno Petro, que no es otra cosa que querer negociar con cuanto criminal y terrorista hay, al mismo tiempo sin condicionamientos claros y verificables, ha contribuido o ha servido para el fortalecimiento de las estructuras criminales, Fabián. Porque les ha permitido avanzar en su control territorial, llegar a zonas donde hace años no estaban, como en nuestra región, ganar poder militar gracias a las rentas ilegales, narcotráfico, secuestro, extorsión, y empezar a ocupar territorios que antes, hasta hace poco, no eran ocupados con presencia armada por estos grupos. Al Huila, Fabián, y no miento cuando lo digo, lo reflejan las cifras, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo y de otras entidades independientes y muy serias. Al Huila regresó el secuestro, Fabián. Usted, que es un hombre tan informado, lo sabe. Hoy lo que están viviendo nuestros paisanos en el sur y en el centro del departamento, en el occidente, con referente al delito de secuestro es lamentable. En el occidente del Huila, donde estuve ayer, regresó el desplazamiento de comunidades campesinas y el reclutamiento de menores. Y un delito, Fabián, que ha crecido en el departamento del Huila, en algunas zonas 120 y en otros más del 200%. La extorsión, Fabián, hoy en el departamento del Huila se generalizó y se desbordó. Hoy es extorsionado el gran empresario, el gran caficultor, el gran comerciante, pero también la señora que vende los tintos en el parque de un municipio de 6ª categoría. Hoy todos nuestros campesinos, bueno, no todos, la gran mayoría de nuestros campesinos, comerciantes, agricultores, transportadores, están siendo vacunados. Le pregunto yo a Fabián y a mis paisanos, ¿cómo vamos en el Huila a tener un crecimiento económico? ¿Cómo vamos a tener reactivación del sector agropecuario si lo poco que le queda en el bolsillo a nuestra gente después de desarrollar su actividad comercial, el bandido se los quita por derecha, Fabián? Pero las cifras dicen que sí hay activación económica. Pero fíjese, en el Huila, el PIB per cápita del Huila sigue siendo un 25% menos que la media nacional. El PIB per cápita del país está en $8.000 más o menos. En el Huila estamos en $5.800, $6.000. Los renglones económicos vitales para nuestra economía están en desaceleración. La producción de el grano de café, que es, usted sabe, sí, lo que mueve en gran parte nuestra economía. No en vano tenemos 90.000, 95.000 familias cafeteras en el Huila y somos el mayor productor en cantidad y en calidad, ¿no? Ha disminuido en gran parte por la falta de tecnificación y por no entender, Fabián, como departamento que debemos ya de pasar de ser una economía agropecuaria a agroindustrial. Y darle mayor valor, correcto, o mayor valor agregado a los productos para que pueda a nuestro campesino quedarle más plata en el bolsillo. Pero en el Huila tenemos situaciones fiscales económicas enormes. Y si a eso le sumamos la extorsión, pues hombre, yo sí creo, Fabián, y lo digo con mucho respeto, y no significa que yo tenga la verdad revelada,
que debemos a partir del próximo 7 de agosto elegir un modelo, una visión política distinta a la actual en materia de seguridad, porque la paz total ha sido un fracaso y porque lo que propone el doctor Iván Cepeda, que es el arquitecto de la paz total, además él lo dice y está en su derecho de decirlo, ha dicho que se va a profundizar la paz total en su gobierno, que la paz total en el gobierno del doctor Cepeda será la paz total 2.0. Y perdóneme, Fabián, yo sí no quiero ver a más bandidos como alias Calarcá ser nombrados gestores de paz para que sigan asesinando, secuestrando, desplazando, reclutando, extorsionando. Yo quiero que al bandido se le aplique la mano de hierro que ordena la ley y la Constitución y que al colombiano de bien se le consienta con inversión. Bueno, es su planteamiento, pero no, muy interesante. Óigame, doctor Jaime Felipe, ya metiéndonos en temas de mecánica electoral y política, nosotros lo vimos a usted en el pasado proceso de Congreso buscando espacio para aspirar. El Partido Conservador, pues todos sabemos, no logró no tuvo lista. Cuajar, no tuvo lista. Lo vimos cercano al Centro Democrático, pero allá también se evidenciaron unas pugnas y unas disputas. Hoy yo pienso que si usted hubiera estado en esa lista, el Centro Democrático tenía representante de la Cámara. Hoy lo pienso de esa manera, ¿sí? Lo veo de esa manera. Faltaron los votos suyos como a usted le faltaron hace 4 años en su lista conservadora. Estuvieron muy cerca de lograrlo el Centro Democrático con la lista que tenía, pero faltó un liderazgo y creo que ese liderazgo era usted. Y también lo vimos pensando precisamente no, estaba en el Centro Democrático, por supuesto que sí. Su decisión de no estar con Paloma fue por el trato que le dieron en el Centro Democrático. No, Fabián. No, se lo dije anteriormente. Mi decisión de estar con el doctor Abelardo es porque como ciudadano común y corriente me identifico con sus posiciones políticas, sí, con sus posiciones ideológicas. Y porque genuina y francamente se lo digo, Fabián, creo que es la mejor opción para regir los destinos del país en el próximo cuatrenio. Porque creo, como se lo dije anteriormente, que la paz total no solo se tiene que acabar, que se tiene que regresar el orden, la autoridad y la seguridad en los territorios, porque creo firmemente que con orden, autoridad y seguridad, con esta triada va a haber crecimiento económico, fortalecimiento del sector agropecuario, porque creo, Fabián, que sectores abandonados o muy golpeados por este gobierno como el de la construcción tiene que volver a tener una revitalización urgente, porque respetando a la doctora Paloma creo que se ha equivocado de forma y de fondo, especialmente en la designación de su candidatura, de su fórmula vicepresidencial. Sí, eso ha tenido un costo. Porque, Fabián, usted debe gobernar para todos los espectros, cosa que no ha entendido el doctor Petro, perdóneme la cuña. Usted debe gobernar para todos los espectros, pero no desde todos los espectros. Y en eso debo reconocer la coherencia de Gustavo Petro. Él gobierna desde su espectro político e ideológico, para eso lo eligieron. Sí. La doctora Paloma está, creo yo, y muy respetuosamente lo digo, cometiendo el error de tratar de mandarle un mensaje al país con espectros ideológicos tan dispares como iniciando su fórmula vicepresidencial. Entonces, en nada tiene que ver, Fabián, y le confieso, y si así tuviera que ver se lo diría, mi decisión de acompañar a Abelardo de la Espriella con lo que ocurrió el año pasado con el Partido Centro Democrático en el departamento de Lima. Bueno, estamos llegando ya al final de esta conversación. Me podría quedar todo el día aquí hablando con el doctor Jaime Felipe. Igual yo. Es muy interesante, de verdad, hay que decirlo. Doctor Jaime Felipe, usted como yo estamos o conocemos de encuestas. Creí que me iba a decir pública. Usted como yo estamos firmes por la patria. No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar y usted lo sabe. Me emocioné, me ilusioné. No, eso no puede pasar. Yo sé que no. Yo lo respeto mucho en sus decisiones. Y yo respeto mucho las exactamente. Por convicciones, además, personales, ¿no? Se toman esas decisiones. Usted conoce encuestas como las conozco yo y hay una realidad que la estamos transmitiendo y es que evidentemente de existir una segunda vuelta presidencial, hoy por hoy el proceso político sería entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. A algunos les cuesta aceptar que eso sea de esa manera, pero realmente, como usted lo ha señalado, Paloma Valencia ha cometido unos errores que hoy le están costando muchísimo.
a 15 días de las elecciones hay posibilidad de que eso se pueda revertir, o usted cree que esto ya está jugado de esa manera. Fabián, digamos, en política todo puede pasar. En política no hay verdades reveladas ni escritas, como tampoco hay muertos. Exactamente. Hay un dicho muy importante y se utiliza mucho en el ejercicio de la actividad política, que es que los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. En política no hay muertos, como tampoco hay verdades reveladas. Pero sí hay tendencias. Correcto. Y lo que yo siento todos los días recorriendo el departamento y lo que puedo sentir leyendo informes de campañas, no solo la nuestra, la del doctor de la Espriella, sino las distintas, leyendo opinadores importantes de nivel nacional, leyendo las encuestas, pero por sobre todo palpándole o tocándole el pulso a la ciudadanía rural y urbana en el departamento del Huila, es que de haber segunda vuelta, la segunda vuelta será efectivamente, como usted lo dice, entre el doctor Iván Cepeda y entre el doctor Abelardo de la Espriella, quien representa o quienes representan dos modelos de país diametralmente opuestos. Fíjese lo bueno de la democracia. Exactamente. Hay fervor, Fabián. Y a veces los amigos míos que están con la doctora Paloma se molestan, como usted lo dice, cuando afirmo que hoy hay dos candidatos que tienen fervor popular. Hay dos candidatos, Fabián, que hoy en Colombia, no solo en Neiva y en el departamento del Huila, tienen fervor popular. Porque lograron transmitir de mejor manera sus mensajes, porque sus mensajes calaron, porque sus mensajes gustaron, porque estos eventuales votantes sienten que esos dos mensajes son los que el país necesita. Sí, óigame. Uno es Iván Cepeda. Yo no puedo negar el fervor popular que tiene el doctor Cepeda, por favor. Sí, sería yo torpe y miope en negarlo. Él tiene un fervor popular y una base popular muy importante. Y el otro es el doctor Abelardo de la Espriella. Ese fervor popular, si se logra traducir el 31 de mayo, pues permitirá que estos dos candidatos sean los candidatos de segunda vuelta. Mire, hace 4 años teníamos una fotografía que nos mostraba a un Fico Gutiérrez que participó de una consulta de todos los sectores de derecha que no cuajó, que a pesar de tener todo ese respaldo político, las bases de esos estuvieron con el doctor se fueron Rodolfo. Para donde Rodolfo Hernández. Hoy vemos una fotografía muy similar con actores diferentes, ¿no? Por supuesto. Cepeda por un lado, antes era Petro, sí. Y vemos a De la Espriella como el outsider, como el Rodolfo Hernández de este proceso político. ¿Cuál es la diferencia para la segunda vuelta entre Rodolfo Hernández y De la Espriella para ganarle a Iván Cepeda? Muchas, pero yo me atrevo a mencionar tan solo una o dos. La primera es que el doctor Rodolfo, que en paz descanse, se vendió como un outsider, pero venía de hacer política. Ajá. Había sido ni más ni menos que alcalde de la quinta ciudad más importante de Colombia, de Bucaramanga. Uh-huh. Abelardo de la Espriella viene de ejercer su profesión de derecho. Uh-huh. La primera. Y la segunda es que el doctor Rodolfo Hernández, que en paz descanse, en la segunda vuelta pareciera que se asustó con la presidencia. Uh-huh. No estoy con esto demeritando ni quitándole méritos al doctor Gustavo Petro, que es un animal político, no. Pero el doctor Rodolfo pareciera que hubiese frenado el carro, le hubiese puesto freno de mano y reversa. Uh-huh. Y eso por supuesto que lo aprovechó. ¿Y de qué manera el doctor Gustavo Petro, con su verborrea y con su ideología y con su inteligencia y con los mensajes que en ese momento escuchó de adecuada manera el país después de todo lo que se vivió en el año 2020 y 2021 para hacerse elegir presidente? Yo le aseguro a usted, apreciado Fabián, que Abelardo no es Rodolfo. Uh-huh. Primero, tiene 47 años. Segundo, tiene energía a tope. Tercero, entiende el momento histórico por el que está pasando Colombia. Cuarto, entiende el peligro que significaría la presidencia de Iván Cepeda. Uh-huh. Es decir, así como usted lo ve, y lo vemos los colombianos y los huilenses, de cara al 31 de mayo, recorriendo el país día
y noche proponiéndole a Colombia soluciones de pasar a segunda vuelta, como va a ser con el doctor Cepeda, serán 3 semanas de polarización, de verticalidad y de decisión y determinación política para ser el presidente el próximo 21 de junio. Entonces, algunos han tratado de compararlos, pero yo creo que hay más diferencias con el doctor Rodolfo que puntos de acuerdo. Una última pregunta. Por favor. ¿Por qué, siendo Álvaro Uribe la cabeza visible del centro democrático, de lo que se conoce con el uribismo, hoy no le copia a su gente? ¿Por qué no le copia a su gente al doctor Uribe? Sí. Fabián, porque el uribista de convicción, más que de partido, de convicción y mucho también de partido, ha sentido en Abelardo de la Espriella representado su sentimiento más que la doctora Paloma. Usted ha hecho política más que yo, Fabián, y usted sabe que la política por definición es emoción. Emoción, correcto. Más que razón, es emoción. Que en política también hay que meter razón. Sí. Pero la política es emoción, es quien transmita. Usted me puede negar que el doctor Iván Cepeda, con sus formas y con sus lecturas y con su inteligencia y con su preparación y con es un estilo, ¿no? Por favor, por favor. Yo conozco al doctor Cepeda, pero yo no estoy en su campaña y digamos, pensamos diametralmente opuestos. Pero usted puede negar que él transmite. Pues miren dónde está. Uh-huh. Eso es imposible. Aunque mi teoría es que esa campaña, en cierta forma, la alimenta Petro. También, claro, por supuesto. Pero no le quitemos méritos al doctor Cepeda, que es un hombre juicioso, dogmático, responsable, contrario al doctor Petro, ¿no? Uh-huh. Porque los desvaneos y las locuras del doctor Petro se han reflejado en su gobierno. Tanto así que en este gobierno hemos tenido 134 viceministros y 65 ministros. Son estilos de gobernar. Pero estilos de gobernar es cambiar de viceministro y de viceministro cada 15 días. Por favor. No, el doctor Cepeda es distinto y por eso lo convierte eso en un hombre más peligroso, pero esa es otra discusión. Y entonces el doctor de la Espriella, Fabián, ha representado el sentimiento uribista. No lo ha representado la doctora Paloma, a quien respeto. Se nos acabó el tiempo. Pero no lo ha representado la doctora Paloma. Por eso mucho uribista está con Abelardo de la Espriella y no con la doctora Paloma. Doctor Jaime Felipe, qué chévere hablar con usted. Gracias, sabroso, ¿no? Gracias. Usted sabe que yo siempre soy muy feliz de poder conversar con usted. De verdad, muchas gracias. Muy amable, muy gentil. Gracias, Fabián. Okay. Gracias. Y a ustedes, queridos y apreciados cibernautas, pues esperamos que este conversatorio que hemos tenido haya sido del agrado de todos nuestros seguidores. Nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz día para todos.